La pregunta que todos nos hacemos es cómo están afectando estas paralizaciones a la mente. La salud La salud mental de estos niños que hoy pues se preguntan, ¿y esto hasta cuándo será? Ya no hablemos del aspecto académico que significan las paralizaciones de clase. Por eso nos acompaña la licenciada Verusca Ordaz. Ella es directora nacional de servicios psicoeducativos. Verusca, pues, ¿qué pasa en la mente de un niño cuando ve esto? Bienvenida y buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Es bueno hablar sobre la salud mental, Sí. porque desde la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos y los gabinetes psicopedagógicos nos hemos encontrado a lo largo de los años muchas situaciones, no solamente de rendimiento académico, conductuales, familiares, emocionales, algunas productos por temas sociales y familiares a lo interno del núcleo familiar, otras por temas ya del mismo estudiante a nivel personal y otras consecuencias de la pandemia. Sumarle a todo esto una incertidumbre, una impotencia, una frustración, una desmotivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que como bien lo mencionó usted, no es solamente hablar de las consecuencias académicas, que son muchas, Claro. sino que estamos evitando o impidiendo ese desarrollo progresivo que solamente se alcanza con una continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, los adultos, manejamos las situaciones, los problemas, las dificultades de forma distinta a los niños y a los adolescentes. Ellos están en crecimiento, su cerebro está en formación, por ende necesitan una estructura segura, confiable, con reglas, normas, límites, y todo eso se logra y se alcanza dentro del centro educativo, porque no solamente es el desarrollo emocional, el desarrollo académico, también el desarrollo social, de relaciones interpersonales, del manejo de sus emociones, del manejo de los conflictos, y todo eso perdemos. Es decir, cada día que pasa que el estudiante no esté en el aula de clase, estamos creando desigualdad, estamos creando dificultades emocionales en ellas, que obviamente va a ser distinto en cada estudiante, pero que al final va a repercutir no solamente en sus notas, Claro. Al final no es solamente lo más importante, sino en el aprendizaje, porque el aprendizaje es frecuente, es constante y es, digámoslo así, es una construcción que se alcanza a lo largo de los trimestres, a lo largo de los años, para poder adquirir los esenciales mínimos, para poder convertirse en seres profesionales y que tengan esas habilidades y esas capacidades básicas, inclusive para lograr un buen trabajo y pues alcanzar todas las metas que se propongan. Casi un mes de pérdidas de clase, ese impacto emocional, ¿dónde mayormente lo han visto durante estas semanas? ¿En el sector primario o con los adolescentes en secundaria, que ha tenido un impacto a la salud mental de estos estudiantes? El impacto emocional es distinto según la población. Pues, obviamente, para nuestros niños pequeños que están apenas en el aprendizaje de la lectoescritura, ellos requieren tener ciertas habilidades de la motora gruesa, requieren ciertas habilidades, el apresto, que se logra en la escuela, trabajando y compartiendo con sus compañeros. Es más, todo este proceso de adaptación que se logra las primeras semanas de clase, y los que somos papás y mamás sabemos que hay niños que demoran mucho más tiempo, es decir, pasa todavía medio año lectivo y todavía el estudiante, el niño pequeño, no se ha adaptado a la escuela porque venía pues de un seno familiar y no conocía lo que era la estructura escolar. El suspender las clases 2, 3, 4 semanas, cuando retornemos nuevamente, es como empezar de cero. Es que se lo pregunta nuevamente a alcanzar todas esas luchas y todas esas metas que se había alcanzado el docente. Y queda el arrastre. Semanas de clase. Y queda precisamente ese arrastre de lo que no se aprendió para nuevamente retomar. Y le preguntaba precisamente porque recuerdo cuando iniciaron las clases este año, creo que ya habían pasado, iba para la segunda semana, y estábamos recibiendo información de los propios padres de familia que se le estaba haciendo difícil volver a la rutina educativa, porque los estudiantes en vacaciones se habían acostumbrado a consumir más, a aumentar de peso y al estar utilizando los juegos, las maquinitas, el celular, y que se hacía difícil que se concentraran en el estudio. Ahora la situación debe estar más complicada.
Por supuesto, y usted me mencionó la otra población, que es la población adolescente, Sí. pues sus hitos y sus dificultades son más relacionadas a la parte social y a la parte de sus metas y proyectos que ya tenían establecidos. Piense, por ejemplo, en esos estudiantes graduandos que este año necesitaban tener los contenidos mínimos para hacer las pruebas de admisión para las universidades. Si ellos no están recibiendo esos contenidos de mano de sus profesores, esas prácticas, esos trabajos en grupo, imagínense que están en módulo, por ejemplo. Tenemos la experiencia de una pandemia que nos llevó, por un tema de salud pública, a realizar las clases de forma virtual, pero sabemos que tuvo muchísimas limitaciones porque cada hogar fue distinto. Sí. Y las necesidades educativas de nuestra población es distinta en cada situación. Ni siquiera estamos hablando de los chicos que tienen necesidades educativas especiales o que tienen alguna discapacidad, que por supuesto que es la escuela la que les puede brindar ese acompañamiento que ellos requieran. Hay familias que están trabajando, que no están en el hogar, pudiéndolos apoyar con esas explicaciones y con esas tareas, y realmente es una situación que preocupa a toda la población. Nosotros, y yo creo que es un llamado a la conciencia, que debemos de poner nuestras opiniones muy personales por una población estudiantil. Estamos hablando de casi 1 millón de estudiantes, que ya hoy estamos hablando de que hay un rezago académico, no solamente en el rendimiento, va a haber situaciones emocionales que va a ser distinta en cada estudiante, pero sabemos que cuando retornen las clases nos vamos a encontrar con estudiantes con serias dificultades académicas, producto de una situación social que debe estar alejada de la educación. Es un llamado a la conciencia para que separemos lo que corresponde a la educación, que a veces nos gustan hablar de que es un derecho, pero es un derecho, pero yo quisiera hablar como madre, es una responsabilidad. El rol del padre y madre de familia es cumplir con las necesidades básicas de nuestros hijos, y una de ellas es la educación. Creo que la mayoría de nosotros sabe y es consciente de que solamente brindándoles una educación de calidad es que ellos van a adquirir las habilidades, los esenciales mínimos para ser adultos de bien y para poder ser profesionales, que es nuestro último fin. Lograr ese desarrollo integral y que sean independientes y que tengan todas las habilidades necesarias para comerse el mundo, como decimos. Y eso nos corresponde a nosotros como padres y madres de familia. Precisamente y como sociedad debemos poner hacia ellos, mano para los ello. padres, ¿cuáles son las señales que podemos tener como luz roja? Porque uno como padre debe conocer perfectamente cuando un niño o un adolescente puede estar en problemas. ¿Cuáles son las señales? Porque incluso estuvo circulando que esta semana aparentemente un chico se quitó la vida, no sabemos en qué condición estaba y en qué seno estaba, pero sí qué señales pueden tener los padres de familia ante que se va a extender, todavía es incierto hasta dónde va a llegar esta paralización de clases y muchos están en casa solos, que deben tomar en cuenta para tener como una alerta de que puede tener el niño o adolescente algún problema de salud mental. La principal recomendación a los padres y madres de familia es que tengan una buena comunicación con sus hijos. Eso no es solamente llegar del trabajo y decirles si cumplió con la tarea o si arregló el cuarto. Es ese puente diario de comunicación con ellos, sentarse, contarles su día, cómo le fue, estuve en el tranque, hubo algún paro, tuve algún problema, me siento un poco triste, estoy cansado. El darle pie a nosotros como padres a hablar de ellos, de nuestros problemas, en lo que es posible hablarle a los niños y a los adolescentes, porque hay temas que son de la alcoba, que no son para hablarlos con ellos. Sí. Pero el manejar esa comunicación permite que nuestros hijos también repliquen y conversen y nos cuenten lo que les sucede. Padre y madre de familia tiene que ser un observador y debe monitorear no solamente la conducta y las emociones de sus hijos. Y eso solamente se logra si día a día está pendiente de esos pequeños cambios.
Mi hijo dormía bien, ahora está empezando a dormir mal. Mi hijo tenía buenas relaciones con sus compañeros, ahora se está aislando. Mi hijo está muy metido en el celular, ya no está durmiendo en las noches. Mira, me está dejando la comida, antes comía bien, ahora no está comiendo bien. Es decir, cambios de comportamiento, de alimentación, de hábitos de sueño, son algunas de las señales que nos pueden indicar que algo está sucediendo. Y nosotros debemos, de frente, preguntarle a nuestros hijos cómo se sienten, pero eso tiene que ser recíproco, no puede ser un cuestionamiento como si estuviéramos ante la ley, hacerle preguntas y él tiene que contestar. No, esto tiene que ser algo que debe surgir desde los niños más pequeños. Y si nosotros como padres lo logramos, va a ser mucho más fácil poder identificar estas señales. ¿Cómo evitar el rezago de 22 días sin clase? ¿Qué le recomendarías a los padres de familia que tienen estos chicos ociosos en las casas? Es una pregunta muy compleja porque ya hay consecuencias que no podemos evitar. En términos del futuro, podríamos decirle a esos padres y madres de familia que mantengan esos hábitos en la casa. Hablábamos mucho cuando iniciaban las clases, antes de ingresar, después de vacaciones, que los niños y adolescentes necesitan tener esas rutinas y esos hábitos, dormir temprano, realizar actividades en la casa, prepararse para la escuela. Pero ¿cómo vamos a hablar de eso en estos momentos si no sabemos qué día van a retornar a las clases? Claro. Entonces, de verdad que es una situación muy, muy preocupante y es muy incómodo tener que venir pensando en estos niños y adolescentes que ya están desmotivados, que ya están frustrados, que están preocupados, que están impotentes, que están viendo y están contando las semanas. Estamos por finalizar el primer trimestre. Sí. Si retornamos a las clases, hemos perdido ya prácticamente la mitad del primer trimestre. Y sabemos que, si bien es cierto, las notas no es lo más importante, sí es importante ese aprendizaje que ellos requieren. Porque al finalizar el año escolar, y estamos hablando de deserción, estamos hablando de situaciones muy serias. Sabemos que un chico que deserta del sistema educativo es un chico que tiene altas probabilidades de caer en situaciones delictivas y no poder cumplir con esas metas que nosotros como padres esperamos. Por ende, hablar de la educación es hablar del futuro de un país. Sí. Y yo creo que no estamos en contexto y no estamos pensando más allá de situaciones sociales y políticas que está viviendo el país, que son importantes, porque no estamos diciendo que esto no sea importante, pero que no puede estar vinculado a la educación, al proceso educativo de una población que requiere estar en las aulas, y de hecho las aulas están abiertas. Los centros educativos son de puertas abiertas, tenemos docentes comprometidos, tenemos personal psicosocial, administrativo comprometido que está pendiente de ellos. Estamos realizando recreos interactivos en las escuelas donde los estudiantes están llegando, estamos trabajando talleres casualmente socioemocionales, de habilidades sociales con ellos. Por ende, esto más que todo de pensar qué hacemos desde el hogar, más bien es qué hacemos desde la escuela, qué hace ese padre y madre de familia para hacer un llamado a la conciencia en el centro educativo de que la educación de sus hijos es lo que debe privar por encima de todo. Lo demás es un tema que manejamos los adultos y que no debe ser manejado ni tocado por parte de nuestra niñez. Así es, Verusca Ordaz, ella es directora nacional de servicios psicoeducativos en el Meduca. Gracias por esta participación y ojalá hayan entrado en razón.